Hola, soy Kate. Y yo soy Lore. Bienvenidos a Serie Star, Magia entre palabras. un podcast donde la amistad se encuentra con la reflexión. Aquí exploramos ideas, historias y conversaciones que nos inspiran a ser más y estar mejor. Todo con un enfoque en el bienestar y el cuidado emocional. Hola, hola, ¿cómo están? Hola. Bienvenidos a Serie Star, Magia entre palabras. Hoy tenemos a nuestra invitada de siempre, Lore. Y nuestra invitada de siempre, Kate. Esta vez no tenemos invitados, precisamente hoy vamos a hablar sobre un tema bien interesante que ha estado, digamos que molestándonos o haciéndonos ruido. Mucho ruido. Últimamente. Los que vieron el programa al inicio decíamos, ¿cómo estás, amiga? Y como 3 programas seguidos, estoy cansada. Estoy cansada, ya no aguanto más. Entonces, ¿cómo se llama el título de hoy de nuestro programa? El cansancio normalizado de los millennials, amiga. ¿Somos millennials, amiga? Sí, orgullosamente millennials. Somos millennials. Y estamos rodeados de millennials también. También. Hemos visto como personas a nuestro alrededor se sienten también muy cansadas, abrumadas por el ajetreo del día a día que debería ser normal, pero estamos empezando a normalizar este cansancio y pues desde nuestra propia perspectiva lo hemos podido evidenciar en también problemas no solo emocionales sino físicos. Entonces creo que debemos hablar de esto. Es importante hablar de esto. Y pues nada, obviamente para empezar, seguimos como estamos, amiga. Igual cansadas. No, hoy estoy bien. Hoy estoy bien. Estamos diferentes, ¿cierto? Sí, hoy estoy bien. Bueno, nuestra frase está ligada a uno de los autores, al autor que creó el concepto social del cansancio, y él dice esta frase: el sujeto de rendimiento se explota a sí mismo creyendo que se está realizando. Entonces, bueno, tú te aprendiste el nombre, amiga. ¿Cómo es que se llama este hombre? Byung-Chul Han. Muy bien, un filósofo. Bueno, está en toda la raíz asiática, sé que está por allá. No más el nombre. Sí. Pero él plantea, desde el 2010, planteó este concepto construido, ¿no? De la idea de la sociedad del cansancio. Y bajo esa idea, pues queríamos arrancar nosotras, ¿no? Porque obviamente queremos hablar mucho también, pues mucho no, pero sí como citar un poco también de dónde nace esta idea, qué es, pero también cómo se ha visto reflejado en estos años, en este tiempo, y pues no perder de vista cómo es para nosotras, amiga, cómo es sentir pues esta idea de ser parte de una sociedad que está cansada, ¿cierto? Que está cansada, pero también desde la propia autoexigencia y autoexplotación, que él lo nombra aquí muy pues claramente, creyendo quizá uno que si trabaja muchísimo, porque así fue la idea que en su momento nos inculcaron nuestros padres, que si te trabajas y fuerte, vas a lograr una pensión, vas a lograr tener dinero, vas a lograr estar tranquilo. Entonces, ¿hasta qué punto tenemos que llegar a generar como esta autoexigencia que hasta nos enferma para poder llegar a ese objetivo? ¿Y será que ese objetivo realmente es lograble hoy en día? No, y como también pues colapsamos. Por ejemplo, pues bueno, yo personalmente, cuando me siento en esta idea de, bueno, sí me he sentido cansada, he pasado por esta idea de autoexigencia, y en mi familia es muy normalizado, pues que si usted no trabaja no come, ¿no? Pues creo que en todas las familias, y creo que es algo que hay que ver. Pero ya también muy desde la crianza es como este dinero guerreado, luchado, usted salga adelante, pero lúchela, no pare de luchar. Y claro, decíamos ahorita antes de entrar como en la idea del programa, pueden haber muchas perspectivas, ¿no? Porque también están pues los que emprenden, ¿cierto? Que tú misma me decías, como que hay muchas perspectivas, pero hablando desde la mía y desde las lógicas, de donde también nace para mí esta idea del cansancio en mí, y de la forma en cómo me genera autoexigencia, va muy ligado desde la crianza, ¿sabes? Okay. Porque pues mis papás siempre han sido como muy movidos desde la parte del comercio y muy desde sus propios emprendimientos desde el comercio. Entonces, claro,
para mí es muy normal ver que desde ahí sí es que la plata se trabaja, pero mucho, o sea, ya en exceso, como que hay que todo el tiempo estar pasando por estrés fuerte, agotamientos constantes, o sea, a veces hasta no dormir, de pensar como, bueno, ¿y qué va a pasar mañana? Las ventas de mañana, ¿cómo van a ser? ¿Me van a pagar los clientes? Bueno, todo esto como ligado a este mundo comercial, ¿no? Entonces, cuando ya me veo en mi rol más hacia la fisioterapia, hacia la docencia, hacia los pacientes, igual aún así, pues hay que estar en el movimiento, o sea, eso no para, ¿no? Entonces decíamos, como yo ya llevo casi unos 6, 8 años en este mundo de ser independiente, no está mal, pero a la vez también crea unas autoexigencias también impuestas por mí, pues para poder tener una vida un poquito más estable, fácil, económicamente pues agradable también para mis gustos, o hasta para pagarme cosas específicas. Entonces a veces sí, desde el propio rol de ser independiente es hasta mucho más, ¿cómo se diría? Como impuesto chocante por uno, porque uno dice, no, yo soy mi propio jefe. Claro, hay cosas muy buenas en esto, pero también hay momentos en donde la autoexigencia infligida, o sea, uno mismo como que tiene que estar dándose el palo duro para poder, obviamente, hacer que su proyecto o su emprendimiento fluya, es fuerte, ¿no? Y pues produzca, ¿no? Entonces eso también yo lo he visto ahí. Ya cuando lo veo mucho en mis pacientes o en mis estudiantes, por ejemplo, la cosa es diferente, ¿sabes? Es raro porque especialmente en el mundo de la docencia, pues trabajando mucho desde la docencia universitaria, porque es algo que es como que es un gana y gana todo el tiempo, ¿sí? Como que todo el tiempo está como un arte como de estar dando y dando, pero recibiendo a la vez desde lo que pues uno está construyendo en este mundo de la educación. Entonces, a veces ni me siento tan cansada, o sea, obviamente salgo cansada de un horario laboral que puede ser pues de oficina, digamos, estando en la universidad, pero no es tan fuerte, ¿sabes, amiga? Entonces yo diría que eso se ha podido pilotear, pero sí he sentido el cansancio. ¿En dónde? En mi espalda. En tu espalda, últimamente. Sí, y más autoinfligido. No sé cómo ha sido para ti. Para mí ha sido muy fuerte porque, digamos que analizando esto desde la crianza, yo vengo de ser la mayor, de ser el ejemplo en todo sentido. No sé en qué momento me volví el ejemplo y pues digamos en el colegio intentaba ser la mejor porque tenía presión de mis padres. Yo específicamente hablaba aquí abiertamente que yo le tenía miedo a mi papá. Entonces por esa presión intentaba hacer las cosas bien y pues ocupaba los primeros puestos siempre. Era súper nerda y pues aparte a mí también me gustaba estudiar, o sea, no era como que, es culpa de mi papá, no, porque pues también me gustaba estudiar y pues se me facilitaba. En su momento cuando tenía mis amigos, que yo tenía un grupo de amigos bastante grande en el colegio, varios de ellos eran como cuando me presentaban a sus mamás, ay, debería ser como Caterine, es que mi hija no es así, yo no sé qué, entonces yo era el ejemplo para todo. Claro, crecí con esa idea. Cuando me enfrento al mundo laboral, me doy cuenta que también quiero ser la mejor. Y entonces hago las cosas muy bien y entonces me autoexijo hasta cierto punto en el que ya llegas a un punto en el que no puedes bajar de ahí, ¿sí? Entonces, pues, creo que ya los que llevan escuchándonos cierto tiempo saben que yo tengo un trabajo estable, es decir, un trabajo en el que cumplo un horario diferente a un emprendimiento, pero también tengo mi emprendimiento. Entonces, pues el nivel de exigencia en este trabajo es muy grande porque hay que cumplir ciertos indicadores y pues desgraciadamente también yo misma me he puesto como la meta de ser bien, o sea, de ser una muy buena trabajadora y lo logro, pero entonces llega un punto en el que pucha, sostenerlo es duro, es duro. Y pues obviamente uno no es una empresa, sí, uno es una persona. Uno pues sí, tiene que cumplir metas, pero pues el trabajo va a estar ahí. Digamos que en cuanto al nivel de emprendimiento desde una empresa,
pues he visto cómo, por ejemplo, mi esposo ha progresado de acuerdo con esto porque él tiene su empresa, pero pues obviamente al principio es muy duro porque tú tienes que rendir para poder conseguir dinero, porque si no, no vives de eso y no la logras. Luego ya llega un punto en el que la empresa se hace un poquito más estable, pero aún así tienes que rendir porque tú eres la cara de la empresa y tienes que responder por algo. Entonces siempre hay una constante autoexigencia para que las cosas salgan bien, y lo peor no es eso, lo peor es que uno a veces sobrepasa sus límites. Lo digo por mí, porque a veces pues he pasado noches enteras trabajando cuando sé que no me van a pagar esas horas. Lo hago es por mi tranquilidad. Porque sé que si no lo hago el otro día voy a estar peor, ¿sí? Entonces lo hago por mi tranquilidad. Pero entonces, ¿qué pasaría si no lo hiciera? Claro. Pues de pronto estaría más presionada, pero si fuera un poquito más relajada, más empática conmigo misma, más entendiendo que soy humana, que hago un montón de cosas, pues creo que la cosa seguiría igual, solo que con menos estrés, ¿sí? Uno se estresaría menos, se cansaría menos, dormiría más, estaría más feliz, hasta disfrutaría el trabajo, porque llega un punto en el que es tanta la exigencia que uno no lo disfruta. Que ya no lo disfrutas. Entonces, lo que he podido ver, digamos, alrededor es que pasa exactamente lo mismo y llega un punto en el que se hace como rutinario estar cansado, y entonces llega pues uno ve como se vuelcan los papeles, y entonces, pero pues no importa, hay trabajo, que es lo importante, claro. ¿Cierto? Y pues sí, hay que agradecer, pero ¿por qué te estás exigiendo de esa manera? ¿Y por qué estás haciéndote tan infeliz? Porque al final eres tú quien hace y quien toma esas decisiones como para pues estar así como está, ¿no? Entonces llegan estos dolores de espalda y entonces uno lo niega, ¿no? Uno dice como, no, esto es porque de pronto hice alguna mala fuerza, dormí mal. No, yo no me estoy echando tanta carga, ¿no? O sea, no asumes que es tu responsabilidad, y es ahí donde pues uno debería, y pues esto también, digamos que uno no se debería culpar tanto por eso, porque también es un conjunto de muchas acciones y que por ejemplo ocurren, por ejemplo el tema de las redes sociales. No, sí. Entonces que claro, uno abre su red social y entonces encuentra que alguien ya corrió un montón de kilómetros, ya hizo yoga, ya se fue a trabajar, tiene hijos aparte. Entonces uno dice, pucha, pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo logra? Y pues uno apenas se levantó. Sí, exacto, ya perdí mi día, ¿no? Exacto, entonces llega un punto en el que uno siente como que no hizo nada, y cuando descansas y cuando te tomas el día te sientes súper culpable. Eso es algo que también está súper normalizado, normalizado. ¿no? Entonces creo que esto de la sociedad del cansancio que habla Byung, ¿cómo es que es? Byung-Chul Han, es bien interesante porque él habla que precisamente nosotros estamos en un nivel de autoexplotación increíble, que llega a un punto en el que la autoexigencia comienza a generar otros síntomas, y pues que finalmente no es necesario, o sea, no es necesario pues tener como este nivel de autoexigencia como para poder sentir que somos suficientes. Exacto, ¿sí? amiga. O que somos productivos. Uno puede ser productivo descansando también, ¿no? Sí, digamos, él habla de un concepto de la sociedad disciplinaria o sociedad del rendimiento también. Ahí también lo muestra desde lo que tú dices de la autoexigencia, pero dice que ya es impuesto por uno mismo. Entonces ahí pues hay un juego, ¿no? Porque también yo siento que en estos momentos de la vida uno tiene que leer muy bien entre líneas todo lo que está en auge, o todo lo que ahorita se vuelve como en furor y nos cuestiona, para mirar qué es como ese punto medio, ¿no? Porque uno puede decir como, claro, es algo impuesto por mí, el yo puedo autoexigirme, ¿cierto? Pero ¿para qué? Sí, o sea, para un logro personal que quiero cumplir, digamos lo que tú dices, como bueno, esta persona se fue a hacer 5 kilómetros y yo apenas pude 1, como así. No, ya depende, es como la conversación, lo que tú dices. Si yo me hablo en el trabajo autoexigiéndome, queriendo cumplir metas por números, y todo el tiempo estoy como en ese mecanicismo de las cosas, y me creo máquina, pues
pues claro, creo que voy a enfermar y voy a colapsar. Pero de pronto si mi diálogo y mi discurso es también para un enriquecimiento constante de mí, de ponerme metas que pueda cumplir, de saber que puedo hacerlo mejor cada vez, sí, como tratar de no buscar comparativos, sino crecer como persona. Creo que ahí es donde, digamos, esta parte de la disciplina, aunque digamos el autor la cuestiona bastante, en estos momentos también sirve tener una propia autodisciplina y como una autogestión también de las cosas, para no entrar a ser alguien que está totalmente cansado y colapsado, sino alguien que también se enriquece. Pero entonces luego de ahí, eso podría cruzar una delgada línea del positivismo tóxico. Y entonces uno va atravesando como todo y dice, bueno, entonces ¿dónde me paro? Porque no me paro acá, soy demasiado fatal, la sociedad del cansancio, no. Me paro aquí, bueno, como que la logro. Pero si me voy por allá, de pronto ya soy un positivista tóxico aquí, que pucha, todo bien, pero no, por dentro estoy colapsado. Entonces, a veces pienso que es eso, como que, ¿cómo es para mí? ¿Cómo es para mí todo lo que hago en mi cotidiano? Por ejemplo, yo digo, yo no puedo decirle a un paciente que tengo dolor de espalda. Preciso, el paciente tiene dolor de espalda y yo decir como, uy, no me puedo ni parar del dolor de espalda que tengo. O sea, eso sería como muy contradictorio e incoherente para mi profesión. Pero entonces yo me pongo a cuestionar, yo mientras tanto estoy con el paciente sale súper feliz de la sesión y mientras tanto yo por dentro como apretando y sintiendo mi dolor, diciendo, pero ¿qué pasa? O sea, ¿de dónde viene este dolor? Claro, eso es algo que a mí me ha cuestionado mucho y de pronto hasta me autoexige, o sea, me hace pensar como, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Sí? Como, ¿qué estoy haciendo mal o qué es lo que me está poniendo mal? Como para decir que tengo un dolor de espalda y a la vez pues lidio con otros dolores, ¿cierto? Pero más que lidiar es aprender de esos otros dolores para no sentirme mal, porque una de las cosas que más me pasaba, recién fui graduada de fisioterapia, era que yo no podía sentir dolor. Okay. Y pues eso está muy grave, porque pues obviamente soy humana, ¿sí? Entonces no, es que un fisio no siente dolor. No, claro que siente dolor porque es humano, pero yo me daba muy duro, amiga, por el simplemente hecho de pensar que podía esguizarme el pie, que podía sentir cualquier X dolor, que me podía doler la cabeza. Y eso también es una falla, por lo que tú dices, obviamente en tu profesión pueden haber otras cosas de autoexigencia, pero digamos en esta yo te la cuento, porque a muchos nos pasa, porque nos damos muy duro y nos hablamos súper feo también, y eso hace que colapsemos mucho. Entonces creo que en ese cotidiano es que podríamos de pronto no entrar en esos colapsos físicos y emocionales, porque tú dices, claro, lo físico está ahí como disparándose en un dolor muscular que uno puede decir, dormí mal, es la almohada, la que me hacen los pacientes. Sí, ellos tienen muchas cosas que decir siempre, y hasta yo misma también, no, eso fue que hice un ejercicio de pronto con mucho peso, siempre tengo ahí un pajazo mental. Pero finalmente a veces hasta hay algo emocional que no he podido elaborar y no tengo ni idea qué es. Entonces claro, uno empieza, pero entonces también rumiar es muy agotador, amiga. Claro. O sea, estar rumiando ahí, dele, eso también cansa y puede volverse hasta muy ansioso y muy desgastante. Entonces son como muchas cosas, ¿no? Amiga, hablaste de muchas cosas. Que claro, nos dispara muchas otras. Claro, sí. Porque es que, a ver, ahí lo que tú decías de tu profesión, a mí me pasa también, y creo que le pasa a todas las personas que trabajan como este tema de salud mental, y es que como así que uno no puede estar triste. Ay, sí, amigo, o que uno no puede, o que uno no puede cuestionarse. Hubo un momento que tú lo viste conmigo en el que yo sentí celos en mi relación. Y yo decía, yo no soy esta persona, yo no quiero sentir esto. O sea, ¿por qué estoy sintiendo esto? Y por esta huevonada. O sea, y yo misma me autoinvalidaba, ¿no? Y entonces llega un punto en el que uno se tiene también que cuestionar, y también uno ve, digamos que a veces no existe como esta coherencia, pero pues es que la coherencia en la vida a veces no existe, porque uno está en constante, digamos, cambio, y también uno puede cambiar de opinión, uno puede muchísimas cosas en la vida, y eso está bien si te funciona. Entonces
es muy importante poder cuestionarse ese tipo de cosas. Total. De pronto en su momento tú lo veías, tu dolor de espalda, desde la parte técnica de lo que te puede pasar en tu cuerpo, pero claro, ya cuando hablamos de algo emocional con otros fisioterapeutas, eso puede chocar como no. Eso no es así. O sea, eso no existe, sí, pues no pasó ahí. Sí. Entonces, lo mismo nos pasa a nosotros. Nosotros, todas las personas sufrimos de ciertas cosas, de ciertos temas. Hay personas que se dedican a terapia de pareja y tienen en su relación un desorden terrible. Y pues hay médicos, los médicos son los que más dicen que hay que dormir y comer bien. ¿Ustedes creen que un médico duerme bien? Y a veces ni puede comer bien. Entonces, pues eso digamos que es como una falta de como empatía hacia uno mismo, a veces que sucede como esto. Porque claro, pues uno se dedica a algo, pero no quiere decir que sea re fácil implementarlo en la vida, ¿sí? No es como que, estoy sintiendo esto, entonces voy a ir a mis apuntes y miro qué tengo que hacer y ya. Sí, como si cuestionarse y mirar de dónde viene y el origen y todo fuera tan fácil, porque pues si no, tú no tendrías ya dolor de espalda, ¿sí? ¿Cómo entonces lo podríamos manejar? Entonces, bueno, por ese lado, una cosa que hablaste importante. Y por otro lado, creo que también es importante reconocer como en qué momento estamos sobrepasando nuestras limitaciones. Y en el momento en el que tú dejas de compartir con tu familia o de dar tiempo de calidad o de disfrutar algo, ahí estás sobrepasando tu límite. Sí. ¿Sí? Porque estás eligiendo quizá trabajar un poco más, aunque quizá no tengas ese reconocimiento, por sentirte quizá productivo o productiva, pero estás sacrificando cosas que para ti son muy valiosas. Y puede que estés joven, pero eso te va a pesar. Créeme que te va a pesar. Te va a pesar no haber hecho muchas cosas que querías hacer en tu tiempo libre. Y hay algo que a mí a veces me preguntan en sesiones y es, ¿cómo hago para disfrutar mi trabajo si no lo hago? ¿Sí? ¿Cómo hago para salir de este mood de querer, como de tener que trabajar, pero no querer hacerlo? Y pues ahí es donde llega como ese cuestionamiento de, bueno, elige si te vas a quedar en un trabajo que te hace feliz o si vas a luchar por algo que quieres hacer y que puede que funcione, pero al final del día pues te vas a dar cuenta que al menos lo intentaste, ¿cierto? Pero claro, eso tiene otros riesgos porque puede que la persona que me esté hablando tenga hijos, sea madre, cabeza de familia, y pues yo no le puedo decir renuncia. Claro. Entonces ahí, digamos, es importante también tener en cuenta que hay algo que tú puedes tomar como ancla, pero eso no es tu vida y no va a ser tu vida. Esa ancla es la que te va a ayudar a impulsarte hacia donde realmente quieres ir. Y pues la idea es que aproveches que tienes esa ancla para poder impulsarte, porque claro, hay menos riesgo, pero hay más sacrificio, ¿sí? Entonces lo mismo pasa en un trabajo, que si estamos en un trabajo que no disfrutamos, listo, cógelo como ancla y empieza a trabajar por lo que realmente quieres, pero no sacrifiques eso que no te hace feliz, no le des más tiempo, más horas de tu día. Claro. Si ves que no es justificable, si ves que no hay una meta como tú dices, es importante tener metas, y si te estás autoexigiendo para una meta específica que va a ser a corto o a un largo plazo, pero estás sacrificando sueño, comida, salud, al final esa meta no va a valer nada. No va a valer nada. Pero si tienes una meta corta de largo plazo y necesitas y te tienes que organizar y tienes que sacrificar otras cosas, bueno, pues hazlo. Sí, o sea, digamos que tiene que haber un equilibrio, pero tú también tienes que entender qué estás dispuesta a sacrificar sin llegar a sentirte infeliz, ¿sí? Sin llegar a dejar de disfrutar la vida, porque pues ahí está, digamos que la clave, ¿no? Total, amiga. Y sabes también ahí que mencionas, pues que también hemos podido entrever en este momento, pues que la misma sociedad también ha llevado a un burnout, que no sé de pronto para los que nos estén viendo, escuchando, ¿cómo es el burnout, amiga? Porque también es algo que hasta ya pues es incapacitante, o sea, uno puede llegar a sufrir de burnout, tener los síntomas que pues claramente no lo puedes decir y uno se puede incapacitar
y puede llegar a tener, o sea, días de incapacidad y obviamente pues estar muy mal por un burnout muy mal manejado, que Sí. pues sucede propiamente por esto que estamos diciendo, ¿cierto? Tanto puede ser agotamiento laboral, pero pues el burnout también viene como también desde este agotamiento emocional, ¿no? Pero pues se trabaja más como en los entornos laborales. El síntoma más grave es que ya tú no quieras hacer nada. O sea, que ya tú te levantes y vayas a trabajar, pero ya no te den absolutamente ganas de hacer nada, empiezas a bajar tu productividad, te den mucho sueño o incluso no puedas dormir, te sientas como muy fatigado. A nivel emocional te puedes aislar, estar más irritable, no querer salir. Digamos que son síntomas a veces asemejados con esta depresión, porque estás tan drenado de energía que no te queda nada de energía para otra cosa. Claro. Y a veces ni siquiera, o sea, ya lo más grave es que tú hasta inventes que estás enfermo para no ir a trabajar. Claro. Entonces, pues claro, porque uno está tan agotado que llega un punto en el que ya no la das, en el que ya el cuerpo ya te está diciendo basta. Y puede, digamos que llegar a tener como estos síntomas físicos como ya problemas cardiovasculares, ¿sí? Ya temas de depresión, ansiedad, estrés crónico, que eso a su vez genera otro tipo de enfermedades, por ejemplo la gastroenteritis se puede generar por el estrés, temas también, digamos que todo lo que tiene que ver con los infartos al miocardio a veces se dan también por este estrés tan grande. Temas estomacales, dolores de cabeza constantes, migrañas, hay mucho que está relacionado con este burnout. Y a veces pues digamos que las empresas o los líderes de las empresas no lo ven como algo, como una enfermedad, ¿sí? Como un síndrome, que es realmente lo que es el síndrome del trabajador agotado o cansado, quemado, por eso se llama así, burnout. Entonces, pues digamos que aquí realmente el tema es poder identificar hasta dónde tenemos nuestro límite. Sí, realmente es eso, o sea, como hasta dónde nos estamos autoexigiendo, y a veces también incluso haciendo cosas que nos gustan también lo hacemos. Sí, verdad. Como estamos tan apasionados con esto que estamos haciendo, pues llega un punto en el que empezamos a sacrificar absolutamente todo lo que nos rodea por nuestras pasiones, y es ahí donde el equilibrio se pierde. Mira que sí. Entonces, pues también es muy importante tener en cuenta que tiene que haber un equilibrio. Yo lo digo aquí muy fácil, pero aplicarlo no es fácil. Encontremos el equilibrio. Encontremos el equilibrio no es fácil. Es verdad. No es fácil. Entonces uno lo que tiene que hacer, y lo que he podido, digamos que empezar a hacer, es poder organizarme un poquito más para poder, digamos que cumplir dentro de esta exigencia con todo y al mismo tiempo no sacrificar cosas que para mí son valiosas. Total, ¿sí? Amiga. Hay un estudio muy interesante que como que nos une a esta idea de la American Psychological Association, y dice que para el 2021 se muestra un incremento de los trastornos de ansiedad y burnout en jóvenes adultos. Este estudio se hizo desde la década, o sea, empezó como desde la década de los 2000, mirando cómo incrementaban estos trastornos, y efectivamente sí, coincidiendo que esto se da mucho en el auge de las culturas laborales hipereficientes, en la autoexplotación, que esta palabra creo que ya hace parte de nuestro episodio. Y otra cosa que también menciona es el tema de la hiperconectividad, que muy bien lo decías ahorita, como el impacto de las redes sociales, por ejemplo, como de verdad ya ver en la red social, no, que el club de las 5 a.m., que el journaling, que entonces voy a hacer esto, que voy a hacer aquello. Creo que mucho también de donde nació la maravillosidad de este podcast es hablando mucho de lo que decíamos del vision board, de cuando decíamos de cómo fracasar, ¿cómo era? Cómo fracasar en el 2025. Y es muy interesante porque, claro, de lo que fue ese episodio a hoy, pues uno pensaría, bueno, ¿fracasamos o no, amiga? Y la cara. Amiga, no me hagas pensar en eso. Y no sería lo ideal, amiga, sí, porque claro. Pues claro, es como pensar, ¿para qué lo hacemos? O sea, ¿para qué nos ponemos tantas cosas? Y para qué lo que tú dices, pero bueno,
busquemos el equilibrio. Es que claro, desde un principio a veces ponemos mucho en la balanza para lograr llegar allí. Y eso pues nos deja eso, como que estamos autoexigiéndonos, no, pero es que yo dije que iba a hacer, pero es que no, como así que esta persona se casó, tuvo hijos, tiene casa, tiene carro y yo no, sí como, y uno dice, eso es una de las cosas que más creo que nos bloquea y nos deja pero mal, ¿cierto? Y este estudio menciona mucho eso, me pareció muy interesante ahí como momento académico. Cierro paréntesis académica. Cierro el paréntesis académico. No, pero sí es importante saber que hay muchos estudios que avalan el tema de los millennials y el cansancio, el agotamiento tan grande que se está viendo y que se normaliza, precisamente porque nosotros crecimos con la idea de que si trabajábamos duro, pues íbamos a ser exitosos, pero pues entonces nos encontramos una realidad en la que la economía está en el piso, en el que ahorita es imposible comprar casa, ahorita ser jóvenes no es fácil, ser adulto no es fácil, todo es muy difícil. Entonces, pues claro, es por eso, digamos que por este crecimiento, por que todo se está yendo al carajo a nivel político, entonces pues eso también, antes por ejemplo en los trabajos, nuestros padres trabajaban en una empresa, toda la vida se podían quedar y salían pensionados y re bien. Ya tenían casa, podían tener 8 hijos, o sea, bien, pero hoy en día eso no pasa, o sea, uno no dura en un trabajo. Y hay que lo haga, o sea, exacto. Las grandes empresas necesitan gente joven, entonces, pues claro, cuando uno llega a cierta edad, pues bye, y ya, o sea, es muy complejo porque también estamos como en un momento difícil también y pues que a nosotros nos tocó todo, o sea, nos tocó una pandemia, nos tocó todo, la recesión, todo. Algo muy interesante, sí. De pronto hablamos mucho del término millennial, yo creo que muchos pues también de las personas que nos escuchan y nos ven son millennials, ¿cierto? La mayoría, pero pues independiente a ello, como para darle aterrizaje a este término, hay una socióloga que habla de, María Pía López, es argentina, y ella dice que, bueno, los millennials estamos nacidos del 81 al 96. Ahí entramos tú y yo. Sí. Entonces, dice, crecimos con promesas de progreso. O sea, estudia, trabaja duro y lograrás tus sueños. Pero la realidad fue otra. Lo que ya dijiste, amiga, sí, toda crisis económica tras crisis económica, precarización laboral, cambio climático tras del hecho, redes sociales tóxicas, polarización política y además hay un nuevo mandato: cuidar nuestro bienestar. O sea, aparte de todo eso también hay que cuidar. No, por favor, cuídese. Aparte, sí, o sea, nos meten una presión increíble en que tenemos que hacerlo todo y ser súper maravillas y nosotros como mujeres, o sea, también aparte, tras del hecho somos mujeres. Pues mira que ahorita hablando también de eso, precisamente en tema de la pasión, ¿tú sabes de dónde viene la palabra pasión? No. Viene del sufrimiento. Okay. El concepto sufrimiento. Por eso se daba como en su momento la pasión de Cristo, sino eran los sufrimientos de Cristo. Entonces hablamos ahorita de una película que se llama Whiplash, que yo sé que de pronto se la han visto, que es de contexto rápido, es de un profesor que es súper obsesivo por la perfección y un alumno que quiere llegar a ser muy grande, un baterista, pero entonces se ve consumido por esta percepción y esta exigencia del profesor, que se autoexige demasiado y entonces llega un punto en el que ya no puede más con él mismo. Y pues ya, o sea, se ven unas cosas obsesivas en esa película que se las muy físico, ¿no? Como muy del cuerpo muy sufriendo. Físico, sí. Exacto. Precisamente él estaba tras una pasión de lograr una meta, pero ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto dejas que te atropelle un carro para poder llegar a esta meta? Y aún así intentar tocar lo mejor que puedas, lastimado, roto, ¿no? O sea, es muy duro. Entonces, pues ahí también hay que tener cuidado con esas pasiones, a lo que le llamamos pasiones, porque pues hay que tener en cuenta que las pasiones pues son sufrimiento, claro, y pues obviamente es sacrificio, ¿no? Y mucho, bueno, esto va muy ligado aquí, pauta publicitaria, pero al episodio que hicimos de Soul, ¿no? También. Porque yo antes vivía de eso, de encontrar esa pasión por la música, y pues vivía bajo eso, como esa inmediatez de encontrar cómo hacer para ser grande, un gran músico.
y vivía también muy dejado, ¿no? Como que este ajetreado, al final se cayó, fue por la alcantarilla de andar corriendo por todo lado buscando llegar a la entrevista. Y creo que nos ha pasado mucho a todos esos momentos en donde salimos corriendo y todo el tiempo con el ceño aquí fruncido o con la cara de angustia porque estoy llegando tarde, y cuando te das cuenta y dices, espera, calma el ceño, así como que a mí me ha pasado mucho eso, o a veces veo mucho a la gente también, y así que uno va caminando, puede que tenga afán, pero espera, no va a cambiar que llegue o 2 minutos después o algo, o al menos tómate el tiempo para saber si eres una persona que le gusta llegar puntual, que es mi caso. Nada, sé que tengo que levantarme más temprano, voy a dormir menos, pero voy a llegar mucho más tranquila, a tener esa cara de angustias que a veces de verdad yo me veo, o sea, como que yo salgo de mi cuerpo y digo, quita esa cara, cálmate, o esta, ¿cierto? La del ceño fruncido. Porque claro, ya llega un punto que eso pesa, amiga, pesa mucho, y pasaba mucho en eso. Y digamos, esto que dices de Whiplash, esta película, para mí fue muy como el cuerpo sufre por culpa de ese perfeccionamiento de las cosas, ¿sí? O sea, él se le ven las manos sangrando, sudando, ¿cierto? Y claro, puede haber un disfrute corporal en medio de ese acto apasionado de hacer algo, ¿cierto? De que, ay, es que la adrenalina, ¿cierto? O por ejemplo, hacer ejercicio. Entonces uno dice, voy a llegar a la meta, o no sé, yendo al gimnasio, voy a alzar este peso, ¿cierto? Pero siento que sabes que no te estás lastimando, o sea, estás haciendo algo porque te hace sentir bien en el fondo. Pero ya llegar a esos momentos constantes donde te exige solo para sufrir, ¿cierto? O para perfeccionamiento de quién, o sea, ¿quién te va a dar la medalla de la perfección? ¿Tú mismo, el profesor, el trabajo? Sí, o sea, esa idea de perfección, ¿a quién se la atribuyes? Es que también es eso, ¿es para ti o es por otra persona? ¿Es un externo el que te da la medallita? ¿O tú mismo sabes de verdad ponerte en ese pedestal de lo estoy haciendo muy bien? O sea, donde sea que esté, en el escalón que esté llegando, pero lo estoy haciendo bien. Retrocedí, no importa, tenía que retroceder porque si no retrocedía no sabía cuál era el mejor camino. Tenía que doblarme el pie, me lo doblé y aprendí más sobre mi cuerpo, no sé, o sea, es algo que a mí me encanta ver, porque creo que este concepto, lo he dicho, yo creo que vamos a hacer una camisa, ¿no? Porque es que es como eso, es como el merge no es perfección, sino es ser perfectible, es buscar todo el tiempo cosas que nos hagan crecer y construirnos desde querer ser mejor para nosotros mismos. Sí, yo sé que hay un aspecto muy cliché de voy a ser mejor persona, pero esto ayuda mucho porque uno así se permite siempre construirse y cultivarse, amiga. Es como que no construirse para la sociedad y ya, sino de verdad un cultivo interior. Todo el tiempo como buscando también encontrar el por qué y el para qué, sin rumiar, sino porque sabes que lo estás haciendo, vas bien, o sea, lo estás haciendo bien, es como piquitos. ¿Y eso cada cuánto lo hacemos? Un piquito. Normalmente uno busca la validación externa, ¿sí? Ese es el tema. Que puede que tú estés diciendo, no, para nada, yo hago esto por mí. Entonces cuando lo subes a redes sociales y dices, hoy logré esto, ¿qué estás buscando? Validación externa. Claro. ¿Cuántas veces tú mismo en tu soledad te felicitas por algo que hiciste? Total. No, eso no pasa, es muy difícil. Tiene que ser una persona súper trabajada y ya, o sea, como que sea súper consciente, pero eso a veces de verdad es imposible. Y ese es el problema, que estamos buscando validación constante de otras personas y en el momento en el que no la recibimos nos sentimos fracasados. Y a veces nuestros propios amigos o familia son los que nos dicen, oye, pero mira todo lo que has logrado, oye, pero es que ¿cómo haces mira, esto? ¿cómo haces? Entonces uno como, oiga, sí, pero es que yo no me lo reconozco. Sí, uno es muy duro con uno mismo y es precisamente porque estamos, digamos que en constante crecimiento. Y hay algo que tú dices importante, es ser mejor que ayer, no mejor que alguien. No, eso está lindo, sí, me gusta. Es muy importante, digamos que desde el concepto propio hay una forma de... bueno, Gabriel Rolón habla mucho sobre cómo uno hacer para sentir orgulloso de uno mismo.
y es que en algún momento de la vida llegues y mires hacia adentro y no sientas vergüenza, porque tú eres el único que sabe quién eres, cómo eres, qué valores tienes, qué es lo que has hecho, qué acciones te han llevado hasta aquí, y a pesar de los múltiples errores que puede que hayas cometido, si has aprendido, si ahora eres mejor o te sientes mejor que ayer, pues ya eso hace que tú mires hacia adentro y no sientas vergüenza, porque una cosa es lo que le muestras a los demás y otra cosa muy diferente es lo que tú sabes que eres. Pero de ese propio autoconcepto también, digamos que se trabaja en todo este tema de la autoexigencia, porque pues autoexigirte para ser validado por otros, pues no tiene ningún sentido, porque al final si ya no tienes quien te valide, pues no va a haber valido la pena nada de lo que hiciste, ningún sacrificio, ninguna pasión, nada. Entonces pues ahí es donde está ese tema. Nuestro gache del asunto. ¿Qué otra cosa podríamos añadir aquí en esta última fase de nuestro episodio? ¿Cómo harías que equilibrarlo? Sí, ya sería como, bueno, digamos que esto es algo que yo veo, pero pues que hace que aplique mucho, no es tanto. Desde mi propia perspectiva, lo que yo hice para poder ajustar todo lo que tengo que hacer ahora, porque pues ahorita empecé a estudiar otra vez, tengo el podcast, tengo la cuenta, tengo esposo, tengo un trabajo. Tiene a Yumbito. Sí, tengo una familia, tengo una red de amigos, entonces listo, ¿cómo me equilibrio? Normalmente en el día, antes odiaba pues madrugar todavía un poquito, pero pues lo empecé a hacer, empecé a madrugar para no... porque ahora soy más consciente de que debo dormir mejor y no trasnochar. Eso lo hice solo en la universidad, pero ahorita no. Sí, no, obviamente, y pues que también, o sea, uno debe cuidarse, así como lo que nos dicen, aparte de todo hay que cuidar del bienestar emocional. Entonces, pues, sacrifiqué, digamos, horas de sueño en la mañana, que quizá no estaba usando, para poder despertarme más temprano y poder cumplir con la parte de la fase del estudio, ¿no? Y para no sacrificar tiempo de calidad, por ejemplo, con mi pareja o cuando voy al gimnasio, cosas que yo hago por mí misma también, temas de la cuenta y así, ahí voy. No quiere decir que esté súper equilibrada, espectacular, porque no es cierto. No es cierto. Aquí ninguna de las dos tiene una vida perfecta como normalmente uno ve en redes sociales que existen. No es así. Que hay momentos en los que uno flaquea, tú lo sabes más que nadie. Amiga, no quiero que sea lunes. También eso pasa. No, aparte pues uno tiene también bajones emocionales que hacen que uno no pueda cumplir con esa rutina que uno quiere cumplir. Total. Entonces pues listo, me tracé con mi esposo un plan de entrenamiento de running y no ha sido tan fácil cumplirlo. De hecho no lo hemos podido cumplir al pie de la letra porque no es fácil. Pasan cosas también. Exacto. Entonces pasan cosas, se enferman, nos enfermamos, algo sucede, estamos demasiado cansados, hay un temblor, o sea, muchas cosas que uno no puede controlar. Entonces, más que todo es poder ajustarse también para, primero, que no sacrifiques cosas que para ti son muy valiosas. Sí. Lo segundo es que si estás trabajando en algo que no te gusta y no tienes otra manera o sea, no puedes renunciar en este momento porque no es posible, lo veas como un ancla y en ese espaciecito que tengas empiezas a trabajar porque lo que realmente te hace feliz y te hace vibrar y que te haga levantar en las mañanas con un propósito, porque a veces el problema es levantarse cansado y decir otro día laboral y así se van los días y los años y en algún momento llega el arrepentimiento. Sí, que es los mismos estudios que le han hecho a los ancianos, las mismas preguntas es que debía haber hecho esto y no lo hice. Sí, es verdad. Y eso es muy duro, o sea, llegar a esa edad y no haber cumplido con lo que uno quería por miedo es complejo. Total. Entonces, lo importante es eso y no obsesionarse. Llega un punto en el que la obsesión se vuelve nociva para el cuerpo. Revisar cuáles son tus limitantes. Si para ti el limitante importante es que empezaste a tener nuevamente migraña después de no haberla tenido un tiempo,
es un síntoma de estrés, y te puede mandar a incapacitar. ¿Incapacitado qué haces? Nada. No, y con ese imposibilidad física es lo peor, ¿no? Exacto. O sea, es lo peor. Yo me adhiero a ti en muchas cosas, y además añadiría algo que me hiciste pensar. Y esta frase se la escuché a mi papá, no sé, es una frase popular, no sé de dónde, pero siempre que mi papá tiene un mal momento en sus ventas o en recogiendo pues la cartera y así como yendo donde sus clientes, él llega y me dice cuando yo tengo un mal día o algo así, le digo, no papi, bueno, X. Me dice, hija, no todos los días son lunes. Entonces es muy interesante porque papá parece re como, pero es muy bonito como él lo dice, porque viene a eso. Hay a veces mucho desprecio al lunes, pero especialmente porque no todos los días son así. Por ejemplo, cuando hablabas de esto, de la persona que está en un trabajo que tal vez no quiera, pero igual es su ancla. Es tratar de verlo así. Yo sé que a veces uno puede decir, pero es que es un pajazo mental, pero es que sigo aburrido, pero igual no todos los días van a ser así, o sea, siempre va a haber algo, a veces un día muy pesado, pero puede que de repente haya un día muy fluido, haya un día en donde el mismo cliente que te sacó la piedra el lunes, el martes, miércoles te hizo reír, o no sé, o hizo algo distinto, o algo pasó, o le pasó algo a ese cliente y pues tú te ríes. Bueno, no sé, sí, como que también es encontrarle como el giro, sí, hacer como tratar, esta palabra giro me gusta mucho porque en serio es como tratar de darle como otro concepto a eso que de pronto nos abruma. Y algo que yo añadiría a lo que también dices, amiga, es no dar por sentado muchas cosas. Por ejemplo, la familia, el tiempo con la familia, nuestros padres, de pronto adolescentes dábamos por sentado que siempre iban a estar ahí, pero cada vez uno va creciendo y los ve a ellos también envejecer. Y yo solo ruego y pido todo el tiempo al universo como que estén sanos, que se preocupen por su salud, que sean conscientes. Mis papás igual son jóvenes, pero siempre pido muchos por eso, como que por favor sigan como buscando ese camino de ser conscientes por su salud y cuídense mucho, o sea, como que siempre es de eso que aún todavía son jóvenes, sigan pensando que es muy importante cuidarse. Eso es una cosa que yo también los veo, o cuando voy y comparto con ellos, digo, esto no hay que darlo por sentado, o sea, claro. Ese momento con mi madre o con mi padre, en lo que sea que estemos, en lo que sea la actividad que ya decidamos hacer, ver una película en el sofá o ir a un centro comercial, lo que sea, lo importante es decir, wow, este momento hay que apreciarlo, o sea, es bonito y como que no va a suceder todo el tiempo, porque de lunes a sábado o de lunes a viernes, dependiendo de nuestro horario laboral, pues estamos dándola con toda en lo mismo, todos los días 24/7 dándola, que tú dices, a veces sacrifico horas que quién me las va a pagar, pero igual lo hago para distribuir mis tiempos, para de pronto tener ese sacrificio para que al día siguiente de pronto sea un día diferente. Listo, la termino con todo este día y al otro día de pronto ya no me voy a colapsar. Eso cambia. Entonces siento que es como lo más cercano, además de ponernos metas y bueno, y decir, bueno, no me va a dar duro, ¿cierto? Pero es decir como eso, como no dar las cosas por sentado, ni a tu pareja, ni a tu perrito, o sea, cuando un perrito se enferma, o sea, cuando la mascota se enferma, uno ya entra en depresión. Primero porque es caro, pero segundo porque es tristísimo verlos así, o sea, uno dice, ¿qué le está pasando? Eso es muy cruel porque ellos no hablan, cambian totalmente su estado anímico y como que la casa se pierde, eso es terrible. Entonces es como... Y ellos, yo creo que los animalitos son la mejor versión de sacarlo a uno de la rutina. O sea, gatico, lo que tengas, o si no lo tienes, pero una planta, pero algo vivo que te haga sentir que sales de la rutina. Ellos ayudan muchísimo. De verdad que también son un ancla emocional muy, muy bonita para de verdad vivir la vida de una manera distinta y equilibrarse un poco. Por ejemplo, mi perrita es de las que salimos al paseo y entonces uno está con el afán, ¿no? Ella se toma su tiempo y yo, vaya, eso es como camina rápido, pero luego me doy cuenta, no, pues ¿por qué? O sea, ella va oliendo, sintiendo, jugueteando, socializando, pues déjala ser, o sea, camina tú tranquila, deja el celular por un momento y mírala y disfruta el paseo también. Eso también ayuda un resto, o sea, siento que
A mí me ha ayudado eso, que es lo real. Les digo así, lo real. Obviamente he flaqueado como son otras cosas, pero mientras tanto eso es real y puede ayudar. Sí, bueno, digamos que algo que quiero agregar ahí es, ya para finalizar, créele a las personas que quieres cuando te digan como, oye, deberías tomarte un descanso, oye, de pronto te estás exigiendo, oye, esto no deberías estarlo haciendo, no deberías estar hasta horas largas trabajando porque pues no es sano, porque ellos ven más que uno. Uno en el corre, uno no se da cuenta a veces que está sobrepasando tus límites, pero ellos ven. Entonces hay que creerles esa perspectiva porque te están viendo directamente desde donde te conocen, y pues estás quizás sobrepasándote y ni siquiera te has dado cuenta. Total. Y pues en cuanto al mindfulness que tú dices, como vive estos momentos con tu familia, aprovéchalos. Cuando estés con tu familia, no estés pendiente del trabajo, tómate ese tiempo para estar con ellos, porque quizá te estás perdiendo detalles que nunca van a volver a suceder. Cuando estés con tu pareja, con tu perrito, abrazándolo, abrázalo realmente, tómate ese tiempo, porque eso es lo que hace la diferencia en esta sociedad en la que todos necesitamos ya la inmediatez de todo, salir corriendo a todo lado y entonces estar súper acelerados, y al final se nos va la vida así y no vivimos nada. No vivimos nada. Ay, sí. Entonces, pues bueno, mi querida Amigui. Amigui, yo quiero cerrar ya con esta frase final, que es como una construcción que hizo esta misma socióloga, me pareció muy bonito, de la sociedad del cansancio ya al final. Entonces con esta cerramos, y es como ya la sociedad del cansancio no es una condición natural, hay que entender eso, es una construcción y por tanto puede transformarse. Entonces aquí viene. Querida generación millennial, no estás sola, no tenemos que cargarlo todo. Habitemos nuestros cuerpos con compasión, dejemos de ser máquinas y volvamos a ser humanos, vulnerables, imperfectos y sobre todo vivos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Muy contentas de volver a estar en esta magia entre palabras. Y nada, les deseamos todo lo mejor. Bye.